Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy estoy aquí para hablar de las emociones. La conciencia emocional es imprescindible para tener una buena gestión emocional, ya que la gestión emocional pasa por permitirnos sentir. Soy Lourdes Bouton, filósofa, coach y formadora. Como decía, la conciencia emocional empieza por permitirnos sentir y no es tan fácil transitar las emociones porque vivimos en una sociedad que está mucho en el hacer. Y bueno, no sé si habéis escuchado la expresión de no tengo un hueco en la agenda, no tengo tiempo para nada, tengo mucho trabajo. Y bueno, y es que cuando tenemos un hueco, pues nos lo rellenamos con lo que sea. Y cuando tenemos el fin de semana libre, pues hay que rellenarlo también y buscar un viaje. Y cuando tenemos una hora libre, pues hay que tomar café con alguien. Bueno, yo la verdad es que ya no estoy allí. He estado mucho en el hacer. De hecho, vivía como si me persiguiera un tren. Pensaba que era muy lista porque hacía muchas cosas a la vez y pensaba que era muy eficaz y acabé fatal porque acabé enfermándome de tanto estrés. Con lo cual, yo esa lección ya la he aprendido y me gusta estar bastante tranquilita. Pero si vivimos en una sociedad, mucho en el hacer y muy poco en el sentir. Hay muchas tradiciones. Hay muchas filosofías, y sobre todo la medicina china, que compara las emociones con el agua. Esto es porque el agua fluye, el agua nunca para, siempre está fluyendo. Puede ser que se deslice por un arroyo suavemente, puede ser que esté en calma en un pantano, o puede que haya unas grandes olas por una fuerte tormenta y esas olas sean de 8 metros, violentas, que lo destruyan todo. Es una comparación con las emociones, porque las emociones pasa un poco lo mismo. La palabra emoción viene de motion en latín y quiere decir movimiento. Así como el agua está siempre en movimiento sobre la tierra o dentro de la tierra, pues las emociones nos hacen estar siempre en movimiento. Son las que nos hacen movernos, tomar decisiones. Si estamos contentos, pues vamos como más motivados por la vida. Si estamos tristes, paramos. Es un poco lo que nos hace movernos. Entonces ahora quiero leer un pequeño párrafo que me han inspirado mis guías. Creo que es muy bonito y es una metáfora también que habla del agua y de las emociones. Y lo voy a leer con vuestro permiso. Lo tengo aquí. Una ola puede empezar muy grande y violenta en alta mar, pero a medida que se acerca a la orilla, se suaviza hasta convertirse en una suave caricia sobre la arena. Lo mismo ocurre con las emociones como rabia, miedo, tristeza y sus derivadas. Si permites que se expresen, poco a poco se irán diluyendo hasta convertirse en una caricia. Si te niegas a sentirlas, esa ola se quedará dentro de ti, impactando continuamente en tu corazón y alterando tu estado de ser. Fijaos, lo vuelvo a leer. Si te niegas a sentirlas, las emociones, esa ola se quedará dentro de ti, impactando continuamente en tu corazón y alterando tu estado de ser. Es bonito, ¿verdad? Esta metáfora. Bueno, pues nada, que tenemos que transitar las emociones, tenemos que rendirnos a ellas para ver qué nos dicen y para ver cuáles son nuestras necesidades. ¿Cómo es la gestión emocional? Que es donde me quiero centrar en este vídeo. Lo primero es sentir la emoción, permitir sentir la emoción, que eso ya es difícil, porque no sé si os ha pasado, pero a mí sí, de sentir una emoción y no, ahora no quiero pensar en eso, no, ahora no quiero sentir esto. Por ejemplo, pues a veces temas del telediario, que ya casi no lo veo, me provocan miedos. Entonces estoy de noche acordándome de un tema y entonces empiezo, "Va, no pienses en eso". Pero claro, es lo típico, ¿no? Si yo os digo que no penséis en un elefante blanco, la típica frase, vais a pensar en un elefante blanco, ¿no? Entonces, claro, pues al final lo que hay que hacer es entrar ahí, permitirnos sentir esa emoción. Y cuando ya consigo
disciplinarme y digo, a ver, Lourdes, venga, siente esto, va, siéntelo, estate ahí, permanece ahí, estate ahí, respíralo. Entonces luego ya se va. Es curioso, pero entonces se va. Si estoy intentando no entrar ahí, no se va. Entonces no es fácil. Igual que la tristeza, por ejemplo. A mí me cuesta la tristeza. ¿Por qué? Porque me es más fácil sentir rabia. Soy una persona, me considero bastante apasionada y me es mucho más fácil el tema de la rabia que el tema de la tristeza. Entonces, cuando me enfado, pues tengo que, tengo que respirar y tengo que sentir exactamente si eso es rabia o tristeza, porque muchas veces es tristeza y lo que me toca es llorar, no enfadarme. Esto es muy común. Normalmente a las mujeres nos suele pasar, no es mi caso, pero suele pasar que están más en la tristeza y en vez de enfadarse, pues no se enfadan y eso va a la casilla de la tristeza, por decirlo de alguna forma, porque nos han educado pues eso, pues a ser simpáticas, a ser cariñosas, a ser complacientes y tal y cual. Y sin embargo, a los hombres les pasa lo contrario. No se suelen permitir la tristeza ni llorar, aún todavía. Entonces ellos, pues toda la tristeza que tienen se convierte en rabia. Voy a ver un poquito de agua con vuestro permiso. Entonces, como decía, la gestión emocional pasa por sentir la emoción, que ese es el primer paso y es difícil, porque es mucho más fácil ir a comerse un bocadillo de chorizo o ponerse una serie de Netflix que estar ahí solita, solito, respirando, a ver qué estoy sintiendo, qué me pasa, qué necesito. Que por cierto, hoy no tenía el día yo para hacer este vídeo porque precisamente tengo un día emotivo, pero digo, bueno, pues si vas a hablar de emociones, pues habla de emociones, da igual cómo estés. Entonces, como decía, lo primero es permitirnos sentir esa emoción. Después, respirar. Eso, lo de respirar es sagrado. Yo me acuerdo que un profesor de canto hace mucho tiempo me dijo, cuando no sepas qué hacer, respira. Si te sientes mal, si te duele algo, si estás enfadada, si estás bloqueada, siempre respira. Y siempre lo hago. Nada más despertarme lo que hago es respirar. Y además intento llevar la respiración al abdomen y me va muy bien. Noto que me despierto bien y que me hace sentir muy a gusto. Entonces, primero sentir la emoción, luego respirar, luego ponerle nombre, que a veces no es fácil, porque a veces es difícil saber exactamente qué emoción es. Ahora os hablaré de esto, pero es difícil a veces saber qué emoción es. Y después, expresarla, expresarla. Y cuando la hayamos expresado, le ponemos la mente, le ponemos la razón y entonces pensamos, a ver, ¿esto para qué me sirve? ¿De qué me protege? ¿Qué necesito hacer? ¿Necesito hablar con alguien o simplemente la dejo ir? Y esa es la gestión emocional. Pero hay que estar a solas haciendo esto y hay que estar rindiéndose a la emoción, porque no podemos tapar las emociones. No podemos taparlas, porque si las tapamos, luego salen a presión, cuando menos nos lo esperamos. Eh, a mí me ha pasado esto, me ha pasado alguna vez, sobre todo cuando era pequeña y jovencita, de no gestionar las emociones y de bueno, pues eso, pues, ¡bum! Una vez tiré un plato de comida por todos lados, exploté, ¡fa! Y es muy típico, ¿no? Que las personas que no gestionan las emociones y que las van tapando, tapando, tapando y tapando, o acaben bloqueada esa emoción, perdón, esa emoción bloqueada o acaben explotando. Es muy típico. Y sobre esto voy a hablar porque creo que es muy importante decirlo. A mí me vienen en las sesiones de coaching jovencitas, muchas más jovencitas que jovencitos, o sea, chicas que están en segundo de bachillerato, primero o segundo de bachillerato, que también están preparando la selectividad y que están muy asustadas, tienen mucho miedo, están muy angustiadas y tienen ataques de ansiedad
Y luego también otro perfil es que lloro y no sé por qué lloro. Es muy típico. Y además es que he estado pensando, ¿por qué más chicas que chicos? Bueno, pues el caso es que el otro día leí en la editorial de La Vanguardia que decía que las chicas, las jovencitas, están tomando mucho más ansiolíticos que los chicos. No sé qué está pasando, pero eso es así. A mí lo que me dicen es que tienen miedo de no encontrar un trabajo que les guste. Primero, ante todo, de no tener la nota para la carrera, después de no encontrar un trabajo que les guste, después de no tener dinero para pagarse el alquiler del piso. Están como muy preocupadas por su futuro. Tanto es así que si el ser humano tiene cuatro cuerpos, tiene el cuerpo mental, el cuerpo emocional, el cuerpo físico y el cuerpo espiritual, pues solamente le dedican tiempo al cuerpo mental, mente. Se convierten en una mente de estudiar, están todo el rato estudiando, todo el rato pensando en los estudios, están muy bloqueadas, dejan de hacer deporte, dejan de ir al gimnasio, dejan de tocar un instrumento si lo tocan, dejan de vivir, solamente estudian. ¿Qué pasa? Que somos seres multidimensionales, es que no podemos estar solamente en la mente, es que así no se puede vivir, estamos desconectados de nuestro interior, de nuestra sabiduría, de nuestra esencia, de nuestra alegría, de nuestro corazón. Claro, pues acaban muy rayadas. Como os digo, con ataques de ansiedad o llorando de tanto en tanto y no saben por qué. ¿Me permite beber un poquito más de agua? Entonces, cuando se trabaja con estas chicas, cuando trabajo con estas chicas, y bueno, es un ejercicio que imparto en los cursos que hago para profesionales de la educación que se llama Stack Emotion, que es como trabajar una emoción estancada. Porque las emociones, las normales, las naturales, que somos como el agua, ¿no? Que a veces pues estamos de una forma tranquilos y a veces no, las emociones pues vienen y se van. Pero cuando se estancan se quedan ahí bloqueadas. Entonces es cuando hay que trabajarlas. Entonces, lo que decía, ¿no? En este ejercicio de Stack Emotion, es muy chulo para hacer con este tipo de problema, porque lo que hago es llevar a la chica, a la joven en este caso, también a los jóvenes, ¿no? Pero estoy hablando en este caso de esta chica, ¿no? A, a las sensaciones. O sea, primero les digo pues que piensen en la última vez que se han sentido así y entonces las llevo al cuerpo para que sienten todas esas sensaciones en el cuerpo. Por supuesto, tengo que pedir permiso porque las voy a llevar a la ansiedad, a la angustia, al miedo, a todo lo que sienten cuando tienen esos ataques de ansiedad, que por cierto son ataques de ansiedad circunstanciales, si no yo no los podría tratar porque no soy psicóloga. Son provocados por la presión de los estudios, la presión de la vida, ¿no? De lograr un trabajo. Entonces, cuando hago este ejercicio y sienten las emociones, todo va cambiando, ¿no? Entonces, con las preguntas de coaching, en el coaching de emociones, este que hago, pues al final, pues se miran a sí mismas, ¿no? Todas esas emociones las miran, las analizan, para qué les sirven, de qué les protegen, para qué están. A veces es simplemente que tienen que parar, que no se permiten. Es que lo que les pasa es que quieren ser perfectas. Quieren ser perfectas, sacar todos sobresalientes, se identifican con la autoestima y claro, pues así, pues imaginaos, ¿no? Pues que entonces si no sacan un 10 pues ya no se sienten bien, ¿no? Entonces, al ser perfectas, no se permiten las emociones que no son perfectas. O sea, piensan que la tristeza, la rabia y el miedo son emociones malas y las desechan. Entonces, ¿qué pasa? Que como no se permite sentirlas, pues de repente están en la clase, ¡boom!, ataques de ansiedad. Tienen que respirar, no sé qué, se van al lavabo o simplemente pues están en casa y pues, se ponen a llorar. Y es lo típico, es que lloro y no sé por qué lloro. Imaginaos hasta dónde podemos llegar. Es que tampoco la sociedad ayuda a eso, pues para enseñar a la gestión emocional, o sea, porque es que es tan importante o más como leer. Esto se tendría que enseñar a los niños, se tendría que enseñar a los niños, pero a los niños muy pequeños, que ya lo están haciendo colegios, profesores muy entregados, muy dedicados, ya sé que lo hacen, pero es que tendría que estar en el currículum.
al principio de parvulitos ya empezar a aprender a gestionar las emociones, a distinguir las emociones, a sentirlas, a dejarles un tiempo para ello, a hablar de las necesidades que tienen, todo esto pues con un lenguaje simple para ellos, ¿no? Pero es que es imprescindible para que luego no lleguen a primero y segundo de bachillerato con estos ataques de ansiedad bueno, es que además es que no solamente esto, sino que es que no duermen, no comen, tan ojerosas, o sea, es como una tortura de vida, pobres mías, pobres chicas. Y entonces, bueno, pues lo que decía, habría que enseñar a estos niños desde pequeñitos y sobre todo para que crezcan con el corazón abierto, para que muestren su debilidad, para que muestren su vulnerabilidad, para que no empiecen a ponerse ya las máscaras y para que crezcan eso, pues siendo canales de amor, siendo canales de entrega, de dar y de recibir, porque al fin y al cabo eso es lo que hace la buena gestión emocional, hace que tú te permitas ser como eres, que no lleves máscaras, que te sientas a ti misma, que te escuches, que estés contigo misma o contigo mismo, que ya no sé cómo hablar a veces. Entonces necesitamos ese espacio y ese aprendizaje para avanzar en la vida y para sanar. Es muy importante, pero es que además está estudiado que es mucho más importante para tener un buen puesto de trabajo que te guste y ganarte la vida, que a mí esa expresión no me gusta nada, pero bueno, tener un proyecto de vida me gusta mucho más. Es mucho más importante la gestión emocional que las calificaciones académicas. Esto creo que está bastante demostrado. Entonces, como decía, tenemos que enseñar a los niños desde pequeñito a tener una buena gestión emocional. Imaginaos lo que facilitaría esto la vida, ¿no? Porque hay una cosa que he dicho que es importante. Una emoción es una reacción ante un estímulo que puede ser interno o externo. Externo, pues es que viene del exterior. Interno es de un pensamiento. Claro, es que las emociones son muy volátiles, versátiles, pero claro, depende de nuestros pensamientos, depende de nuestras creencias y sobre todo depende de nuestras heridas, depende de las heridas. Ya sabéis que hay varias heridas, la del rechazo, humillación, la del abandono, la de la traición. Me dejo una. Pero bueno, ya sabéis que hay varias heridas, ¿no? Entonces depende de las heridas que tengamos, de nuestra cultura, de la educación que nos han dado, nos vamos a emocionar de una forma u otra. O sea que es todo muy relativo. Lo que a mí a lo mejor me provoca una emoción, a otro le da igual. Y así. Con lo cual, la única pista que tenemos somos nosotros mismos. Escucharnos de verdad para tener un crecimiento personal, para ir hacia nuestro interior, que es donde está la verdadera sabiduría, y saber qué estamos sintiendo, para qué lo estamos sintiendo, para qué nos sirve sentir eso, qué necesitamos hacer eso. Porque también es una gran brújula, ¿no? Saber lo que nos hace sentir bien y lo que nos hace sanar y avanzar en la vida. Voy a mirar la chuleta a ver si me dejo algo importante. Bueno, sí, cuando he hablado de los niños pequeños que, que tendrían que aprender la gestión emocional desde pequeñitos, con eso evitaríamos las famosas rabietas. Las rabietas, perdón, las rabietas 2, 3, 4, 5 años, eso que se tiran por el suelo y ves a una mamá en la calle avergonzada y el niño ¡ah! Chillando, tirándolo todo y la madre que no sabe dónde meterse. A mí, me acuerdo, mi hijo me lo hacía porque quería comprar siempre un juguetito pequeñito, un cochecito, un muñequito estos pequeñitos, un Pokémon, una cosa de estas. Y si no se lo compraba, pues a veces me montaba una rabieta. Pero bueno, no han sido mucho de rabietas. Pero, pero estas rabietas se pueden evitar. Es que estas rabietas también las tenemos los adultos. ¿Quién no ha visto una rabieta? Una rabieta es perder la razón. Nosotros tenemos la amígdala central, que se llama así porque se parece a las amígdalas de aquí, de las anginas, ¿no? Que ahí es donde es el órgano donde se generan las emociones, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos una emoción, pues todo un cóctel químico va
fluyendo por nuestro cuerpo, ¿no? En dependencia de la emoción que sea, pues será serotonina, oxitocina, cortisol, etcétera. Hay muchas, ¿no? Entonces, pues claro, los mayores también nos pasa, porque al final podemos perder la razón. Al final los niños no es que pierdan la razón, es que tampoco tienen mucha razón porque son pequeños, no saben razonar, vale, mamá no me puede comprar esto porque no me puede comprar un juguete cada día, pero si nosotros les enseñamos a gestionar las emociones desde pequeñitos, ellos no van a tener rabietas. Y los adultos tampoco, porque los adultos también perdemos la razón. O sea, llega un momento que podemos tener una emoción y ser tan explosiva, tener un ataque de rabia, un ataque de ira o de frustración o de lo que sea, y entonces perder la razón. Pero es que tal cual, perdemos la razón y nos convertimos, pues, es eso, en una emoción, en un instinto, en una emoción. Y bueno, eso quería decir que se pueden evitar las rabietas de los niños y sobre todo las de los mayores si se enseña una buena gestión emocional desde pequeñitos. Ahora lo que quiero compartir es una emoción, es la emoción de la nostalgia. Es una experiencia que tuve para mí muy gratificante, perdón, en Badajoz. Yo soy de Madrid, viví muy de pequeña en Madrid, pero luego fuimos a Badajoz. A mí Badajoz me encanta, Extremadura me encanta, sus campos, su gente. Entonces yo de pequeñita vivía allí. Entonces hacía mucho tiempo que no iba y fui profesora de coaching, de una escuela de coaching, iba por ciudades a dar clases o a dar formaciones de coaching. Entonces, pues fui a Badajoz a hacer un año. Y cuando desde el avión vi el campo, pues claro, me entró una nostalgia, una nostalgia que nada más llegué al hotel me puse a llorar. Me puse a llorar, pero era algo bello. O sea, no era algo triste. Sí, había tristeza, por supuesto, había añoranza. Yo soy huérfana, ya no tengo a mis padres, que los adoro, por cierto. Ya soy huérfana. Entonces, recuerdos de mi padre, de las navidades, de cuando iba a buscar el césped para el portal, cuando hacía el laguito para los patitos, cuando íbamos, bueno, cuando nos llevaba a los Reyes Magos, y, bueno, en fin, un montón de recuerdos de cuando era pequeña, del colegio, de mi familia, de las comidas. Entonces me puse a llorar y a recordar todo esto, pero sentía como romanticismo, como belleza, como, no sé explicarlo, ¿no? Una nostalgia, eh, no sé, era feliz llorando. Es raro, ¿no? Pero era feliz llorando. Eh, y esto lo explico porque las emociones no son malas, son las que son como las aguas. Cuando están bravas, y cuando están suaves. Y hay que transitarlas. Yo transité esa melancolía, estuve llorando 15 minutos. Diría que casi con satisfacción, era una mezcla entre tristeza, alegría, romanticismo, belleza, recuerdos, eh, amor, alegría. Y estuve llorando y luego me quedé tan a gusto, ¿no? De haber sentido todo aquello. Es que estamos vivos, tenemos que permitirnos sentir, queridos y queridas. Ya sé que a veces es difícil y es más fácil, pues eso, distraerse con cualquier cosa, pero es la única forma de sanar nuestras heridas, es la única forma de avanzar, es la única forma de saber quiénes somos y es la única forma de vivir. Y aquí lo dejo. Chao.